Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo lo que vais a ver es la última previa que haré este año. Desgraciadamente no he llegado a todas, como ya sabéis todos los que las habéis seguido, se me ha hecho tarde. Y en este vídeo voy a hablar de los Boston Celtics, cuya previa ya es más una actual, ¿no? Dado que llevan 5 partidos y algunos han estado bastante flojos, la verdad. Pero vamos a hablar un poco de cómo ha sido la agencia libre de los Boston Celtics, de cómo los veo en este principio de la temporada y qué espero de ellos a lo largo de la temporada. Esta noche volveré a estar en directo en Twitch, me conectaré como a la 1 de la mañana hora de España, que es cuando empiezan los partidos de la NBA. Y estaré viendo partidos mientras charlo con vosotros. Y antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así. Voy a empezar. Vamos a empezar entonces con los objetivos que creo que tenían en esta agencia libre los Boston Celtics con su nuevo general manager, con Brad Stevens, cambio de entrenador. Han cambiado bastantes cosas en los Celtics, pero creo que el principal objetivo que tenían y que se hace evidente teniendo en cuenta lo pronto que se llevaron a cabo esto, era librarse de Kemba Walker. Kemba Walker todavía tenía este año y otro año más de contrato, cobrando unos 36 millones de dólares por año, o sea, mucho dinero. No estaba funcionando los Celtics, estaba teniendo problemas de salud y para librarse de él, obviamente, tuvieron que sacrificar valor, pero ni siquiera le salió tan caro. El pick 16 de este año y Kemba Walker por Al Horford y, bueno, Moses Brown, aunque luego moverían. Y eso lo cumplieron claramente. Querían conseguir experiencia. Al final los Celtics era un equipo que, debido al cúmulo de picks que había conseguido Danny Ainge en su momento, tenían mucho talento joven, interesante, pero bastantes jugadores todavía en desarrollo que no contribuían tanto a ganar partidos en torno a los Jays, y con eso buscaron jugadores más veteranos y redondearon el equipo de manera más equilibrada, ¿no? También estaba claro y está claro que los Celtics no querían gastar mucho dinero. Boston ahora mismo está unos 4,5 millones de dólares por encima del impuesto de lujo. Recordemos que el impuesto de lujo no es algo que penalice a un equipo al principio de la temporada, sino que los penaliza al final de la temporada. O sea que no sería raro que los Celtics, cuando llegue el trade deadline, antes de que se termine el periodo de intercambios, se libren de unos 5 millones de dólares, o sea, Dennis Schroeder probablemente, dependiendo de su situación, para quedarse por debajo del impuesto de lujo y no tener que pagarlo. Pero sea como sea, si bien Boston ha hecho bastantes cosas, gastar dinero no ha sido una de ellas, y en general parecía que querían asegurar la plantilla y ganar un poco de continuidad, y lo han hecho firmando más extensiones de contrato de las que yo me imaginaba durante esta temporada. Seguimos ahora hablando de qué es lo que han perdido los Boston Celtics este año, y como veis hay un cambio considerable de rotación de jugadores. Han perdido a sus 2 jugadores en contrato dual y a 6 jugadores más de la plantilla. Esos jugadores son, para empezar, Carsen Edwards, alguien que a mí originalmente me parecía muy interesante, un pick alto de segunda ronda, fue el pick 36 o algo así, y estaba siendo un completo desastre en la NBA, un jugador muy pequeño, incapaz de defender a buen nivel y cuyo tiro no acababa de entrar, y lo acabaron intercambiando los Memphis Grizzlies junto a otras cosas para librarse de él, básicamente. No renovaron a sus 2 jugadores en contrato dual, Taco Fall, que ahora están los Cleveland Cavaliers, y Tremont Waters, que si no me equivoco estaba luchando por una plaza en los Bucks pero no lo ha conseguido. 2 jugadores que no tenían futuro en Boston. Tremont Waters es un base muy bueno a nivel defensivo, pero muy pequeño, mide como 1,80 m y no creo que vaya a hacerse una carrera en la NBA. Y Taco Fall es un jugador que vende camisetas, pero no tan productivo. Y luego ya nos vamos a los jugadores más destacados, y obviamente perdieron a Kemba Walker, del que quería librarse, o sea, es un jugador al que querían perder, dado que le intercambiaron por Al Horford y otras cosas. Ese es un jugador que en su mejor momento era muy bueno, alguien que podría encajar bastante en Boston de estar sano, pero Kemba Walker no ha estado sano en sus 2 años en Boston, por lo que tiene sentido que intentaran buscar un rumbo diferente. Tampoco renovaron a Semi Ojeleye, un jugador que se pasó 4 años en Boston sin llegar a destacar mucho, un jugador muy potente físicamente, muy atlético, muy fuerte, cuyo tiro de 3 no acababa de entrar, y eso al final complicaba que fuera jugable. Es un buen defensor en esa posición de la pivot, pero no lo suficiente como para justificar que le den minutos, y ahora están los Milwaukee Bucks cobrando la mínima del veterano y posiblemente juegue algo en ese equipo, pero en Boston es comprensible que lo dejaran ir ya le dieron bastantes años, la verdad. Luego perdieron a Evan Fournier, al que me imagino que tenían alguna intención de renovar si pudieran llegar a un acuerdo de un precio razonable, pero los New York Knicks le ofrecieron más dinero del que estaban dispuestos a pagar los Celtics. Se fue a los Knicks para cobrar unos 19 millones por año durante 4 años, aunque el último es opción del equipo, o sea que probablemente 3 años. Y Evan Fournier ha empezado muy bien la temporada de los New York Knicks, pero es eso, se escapaba del rango de precio que estaban dispuestos a pagar los Boston Celtics. Se libraron de Tristan Thompson, al cual le queda un año de contrato, cobrando unos 10 millones de dólares. Ahora mismo está jugando en los Sacramento Kings de ala pivot, algo bastante raro, pero eso es algo que fue positivo para los Celtics también.
Y Luke Cornett, un jugador que llegó en el trade deadline del año pasado y que aportó minutos de más calidad de lo que yo me imaginaba. Luchó por un hueco en la plantilla, pero al final se quedó fuera. Ahora mismo, si no me equivoco, está jugando en el equipo de G-League de los Celtics, pero no tiene un contrato dual, o sea que en cierto modo es una pérdida. No está contratado por los Boston Celtics. Pero como veis, la única pérdida realmente significativa aquí, el único jugador que realmente aportaba a nivel positivo de todos estos es Evan Fournier y en menor medida Kemba Walker sano, que desgraciadamente no era algo que fuera muy habitual en Boston. Seguimos ahora con las renovaciones o extensiones de contrato de los Boston Celtics y aquí hemos tenido bastantes. Son 3 extensiones y una renovación. La primera de la que voy a hablar es la de Josh Richardson, que debería estar también en adquisiciones, pero dado que ese grupo va a estar bastante más cargado, lo he puesto aquí. Josh Richardson estaba en Dallas y llegó como parte de un intercambio con Moses Brown y elecciones de segunda ronda, si no me equivoco, a los Boston Celtics. Al final los Dallas Mavericks no querían pagarle este año a Josh Richardson de unos $12 millones de contrato más o menos, y tras llegar a Boston antes de debutar con el equipo firmó una extensión de un año más de contrato cobrando unos $12 millones. Es una extensión de un precio adecuado, no demasiado larga, lo cual básicamente le da flexibilidad a los Boston Celtics de cara a intercambiarlo. Tiene un contrato muy adecuado para emparejarlo con otro jugador e intercambiar por prácticamente cualquiera. Josh Richardson no ha empezado muy bien la temporada, eso es verdad, pero el contrato no es nada realmente complicado de manejar para los Celtics, así que habrá que ver si hay suerte y revive un poco y recuperamos un poco al Josh Richardson de los Miami Heat, puede ser interesante para Boston. Si no, será un lastre, pero no uno muy pesado. Luego tenemos la extensión de contrato de Robert Williams, un jugador que acaba de empezar su 4º año de contrato de novatos y extendió su contrato por 4 años más con los Boston Celtics, o sea que los Celtics lo tienen a día de hoy asegurado por 5 años y ha empezado muy bien. El problema de Robert Williams no es su talento ni su calidad, es su salud, pero si está sano es un jugador muy atlético que sigue mejorando como defensor, que tiene una dimensión extra como pasador que mucha gente no conoce y al final es un jugador completo que puede ser un center moderno muy interesante porque es bastante móvil, muy bueno jugando el pick and roll y aún por encima de eso está mejorando como pasador aunque no tire, pero todo dependerá de su salud. El contrato es adecuado, firmó por algo menos de $50 millones por 4 años, no está mal. Luego tenemos la extensión de Marcus Smart, que fue más cuantiosa, se acerca más a una media creo que de $18 millones por año, pero con esto los Celtics se aseguran 5 años de Marcus Smart también, o sea que tendrán el mejor momento de la carrera de Marcus Smart asegurado. Smart es un jugador complicado, un jugador que hace cosas increíbles y muy positivas, pero también es un completo desastre a nivel ofensivo. Su toma de decisiones es muy mala, aunque sea un buen pasador. A nivel defensivo es muy bueno, pero creo que ya está peor físicamente de lo que estaba hace un par de años y eso perjudica un poco al equipo. La extensión es asequible en el sentido de que con el aumento del margen salarial estar pagando a un jugador de calibre titular sólido algo menos de $20 millones por año no está mal, pero tampoco me encanta, sobre todo teniendo en cuenta que Marcus Smart en estos 5 primeros partidos ha empezado muy mal, tuvo muy buenas acciones defensivas contra los Charlotte Hornets, pero el cierre del partido en general fue un desastre, pero necesitan que tire mejor básicamente. Y por último tenemos el caso de Jabari Parker, que es un poco especial. No es una renovación, aquí pasaron cosas que probablemente muchos no entenderéis, así que voy a intentar explicároslo un poco. Jabari Parker tenía un contrato parcialmente garantizado con los Boston Celtics, solo le tenían en este momento garantizados $100.000 y a medida que pasara el tiempo iba a subir a $500.000 y luego seguiría subiendo progresivamente si no recuerdo mal, pero el caso es que Jabari Parker llegó a Boston el año pasado después de ser cortado por los Sacramento Kings, si no me equivoco, y firmó un contrato de 2 años, un contrato por la mínima del veterano y de 2 años. Los contratos de la mínima del veterano tienen un truco, que es que la NBA, para incentivar que los equipos quieran pagarle a jugadores veteranos, paga una parte de ese contrato. O sea que los contratos por la mínima del veterano parten de un sueldo de unos $1,6 millones y luego van aumentando en función de la experiencia que tenga ese jugador en la NBA, y en el caso de Jabari Parker estaríamos hablando de 2,4 millones si no recuerdo mal, pero la NBA paga la diferencia desde ese mínimo a la mínima del veterano. Eso quiere decir que si bien Jabari Parker a lo mejor está cobrando $2,4 millones, los Celtics solo tienen que pagar esos 1,6, casi 7 millones y la diferencia la paga la NBA directamente. Pero eso solo se aplica a los contratos por la mínima del veterano de un año. Como Jabari Parker firmó un contrato de 2 años, en el primer año fue así, pero este segundo año no era así, entonces a Jabari Parker le correspondía cobrar como $2,4 millones y se los tenían que pagar íntegros los Celtics. Los Celtics aquí lo que hicieron fueron chanchullos, básicamente para ahorrarse más o menos $500,000. Cortaron a Jabari Parker, que tenía garantizado solo $100.000, o sea que Jabari Parker se lleva $100.000 extra además, y tras eso lo volvieron a renovar por un solo año y la mínima del veterano un contrato no garantizado.
Entonces, Jabari Parker sigue cobrando lo mismo, de hecho se lleva $100.000 extra y al mismo tiempo los Celtics pasan a pagar solo 1,7 millones de dólares porque la diferencia la paga la NBA. O sea que aquí básicamente explotaron el sistema para ahorrar un poco de dinero. Muy hábil por su parte. Jabari Parker es un jugador productivo a nivel ofensivo, muy malo en defensa, pero que ya ha tenido partidos interesantes para los Celtics y creo que en momentos puntuales puede realmente aportar. Porque Parker ha tenido muchos problemas de salud en las rodillas y eso le ha perjudicado, pero tiene un talento anotador muy alto y hay momentos en los que ese talento resurge y vemos un Jabari Parker realmente productivo. Seguimos ahora con las adquisiciones de los Boston Celtics y aquí vemos un desnivel considerable entre jugadores secundarios, jugadores bastante desconocidos incluso, y un par de jugadores más conocidos con Al Horford, Dennis Schroeder y luego en parte Enes Kanter y Juancho Hernangómez, pero no tanto por su calidad como jugador, sino porque es un jugador español. Y vamos a empezar por orden. En primer lugar, los dos jugadores que tienen ahora mismo los Boston Celtics en contrato dual son Broderick Thomas y Sam Hauser. Broderick Thomas es un jugador que tiene mérito, porque tiene mucho trabajo a sus espaldas, dado que estamos hablando de un jugador que era uno de los mejores jugadores de segunda división en la universidad, ni siquiera jugaba en la primera división de la universidad, y luchó, se hizo un hueco en la burbuja de G-League con los Cleveland Cavaliers, entró en contrato dual el año pasado con los Cavs, y este año los Cavs al final no lo renovaron y se ha ido a los Celtics. Es un jugador que, si no me equivoco, mide como 1,96 m, es un tirador decente, un defensor competente, tiene mucho que mejorar, tiene mucho que demostrar de momento, pero tiene las bases para ser un jugador de rotación en el futuro, así que es un jugador interesante en contrato dual. Y Sam Hauser es un muy buen triplista que jugaba en la Universidad de Virginia, un veterano de la universidad que no fue drafeado. ¿Qué es eso? Es un muy buen tirador con buen tamaño, pero malo en defensa. Todo dependerá al final de que Sam Hauser sea lo suficientemente bueno como tirador como para compensar su defensa o que mejore lo suficiente en defensa como para ser un jugador jugable, pero como proyecto es interesante. Luego está Juancho, que llegó como pieza de intercambio por Chris Dunn y Carson Edwards porque los Celtics al final querían básicamente reducir el número de jugadores en plantilla con contratos garantizados para ahorrarse dinero, y Juancho solo tiene un año de contrato garantizado. El año que viene tiene unos $7 millones de contrato, pero es no garantizado, dependerá de los Celtics si lo mantienen o no. Y es un ala pivot capaz de tirar de 3 que va a competir por minutos probablemente con Jabari Parker y creo que tiene una posibilidad real de hacerse un hueco en la rotación, pero todo dependerá de su consistencia. Y Juancho Hernangómez es un jugador que ha demostrado a lo largo de su carrera en la NBA que depende mucho del ritmo y de la estabilidad. Si le dan estabilidad es más consistente y tira mejor, y ahora mismo no está en una situación idónea para conseguir esa estabilidad, lo cual me hace dudar un poco de cómo va a ser su producción este año, pero es posible que realmente adelante a Jabari Parker y entre en la rotación estable de los Boston Celtics. Luego tenemos al Horford, que sí es un jugador veterano, que cobra mucho dinero y tiene este año garantizado y el año que viene como $14 millones garantizados de unos 27, o sea que mucho dinero, pero que ya ha tenido un impacto positivo en el tiempo que ha estado en el campo. Es un jugador muy bueno como pasador, un muy buen defensor pese a su edad, capaz de tirar, un jugador completo y un veterano que da un poco de estabilidad al equipo. Luego tenemos a Dennis Schroeder, que fue la ganga de la agencia libre y que le hizo un favorazo a los Celtics acabando allí porque está cobrando solo $6 millones y es un jugador mucho mejor que eso. Un jugador bueno a nivel ofensivo, aunque su tiro sea cuestionable, muy rápido, capaz de finalizar cerca del aro. Con fama de buen defensor, pero que a mí no me convence porque es pequeño y muy delgado y hay gente que puede realmente abusar de él. En el último partido, Aaron Holiday, que es enano pero más musculoso, abusaba físicamente de Schroeder. Es alguien que en su momento es capaz de sorbar balones, entorpecer, pero tiene limitaciones serias a nivel defensivo. Y luego, aparte de eso, sumaron a Bruno Fernando, que es un big potente físicamente, pero que no ha tenido estabilidad en absoluto en la NBA de momento. Está ya en su tercera temporada, si no me equivoco. No espero gran cosa de él y no me sorprendería que no acabe la temporada en los Boston Celtics. Y por último, como tercer center del equipo, sumaron a Enes Kanter por la mínima del veterano. Y Kanter es un jugador malo en defensa, pero muy sólido en el poste, muy buen reboteador, un muy buen anotador, que muy probablemente se pueda comer a segundas unidades. De momento creo que no ha tenido muchos minutos, si es que ha jugado, no estoy seguro, pero es un jugador que en ciertas ocasiones, contra segundas unidades malas a nivel defensivo, Kanter puede hacer auténticos destrozos. Y es verdad que Kanter es un jugador difícil de jugar por sus limitaciones defensivas en un equipo que realmente lo necesita. Pero en el caso de los Boston Celtics, tener a alguien del talento de Kanter como tercer center, en caso de que en algún momento esté lesionado o ausente Al Horford o Robert Williams, me parece un seguro bastante interesante porque Kanter es productivo. Seguimos ahora hablando de la plantilla actual de los Boston Celtics, que a día de hoy está conformada, como veis. En su momento la planteé con Josh Richardson como titular y creo que es una opción interesante, aunque ahora mismo no lo estén haciendo, pero el quinteto titular está entre Josh Richardson y Dennis Schroeder. A día de hoy de momento está siendo Marcus Smart, Dennis Schroeder, Jaylen Brown y Jason Tatum con Al Horford. Yo creo que por defensa y por un poco más de tamaño es interesante que vayan con Smart, Josh Richardson, Jaylen Brown, Tatum y Al Horford. En vez de Al Horford podrían jugar perfectamente con Robert Williams, los dos me valen, depende un poco del emparejamiento, si necesitan a alguien más atlético o alguien más sólido y más móvil a nivel defensivo. Y luego en el banquillo tienen a Dennis Schroeder con Peyton Pritchard, que se ha roto la nariz pero ya está jugando y es un muy buen tirador, que solo está en su segunda temporada en la NBA y que ya es un base bastante competente.
Romeo Langford, que ya como siempre está con problemas de salud, Bruno Fernando, al que he puesto en esa posición de escolta, no porque sea un escolta, sino porque no entraba en otro lado, porque los Celtics tienen bastantes bigs ahora mismo. Aaron Nesmith, que puede jugar de alero y de escolta y que creo que va a tener minutos en los Celtics este año y que puede aportar mucho gracias a su capacidad de tiro. Grant Williams, un jugador que se ha comido muchas críticas en sus solo 2 años, ahora está empezando su tercera temporada en la NBA, por parte de los fans de los Celtics y, sin embargo, es un defensor sólido, un jugador bastante versátil, cuyo tiro es cuestionable, pero que sigue mejorando y que de momento está teniendo un impacto bastante positivo en los Celtics este año. Juancho Hernández y Jabari Parker, como decía, dos jugadores similares, no buenos en defensa. Juancho se esfuerza más y es un poco mejor que Jabari Parker, pero no es que sea bueno tampoco en defensa. Dos jugadores capaces de tirar. Jabari Parker tiene más talento de creación individual, pero eso, dos jugadores de corte ofensivo que creo que en algún momento aportarán minutos a los Celtics. Y luego, como decía, la rotación de bigs es potente con Al Horford, Robert Williams en Scanter y luego como cuarto extra a Bruno Fernando. Y con esto ha llegado el momento de que haga mi valoración de cómo ha sido la agencia libre de los Boston Celtics, que claramente enmiendan sus errores. El error principal que tenían o que habían cometido era haber ofrecido ese contrato a Kemba Walker, que se había atragantado básicamente, y han conseguido librarse de él con relativa facilidad. Sí, han perdido el pick 16, que se convirtió en Alperen Sengun y que podría haber sido algo interesante para los Celtics, pero tienen mucho talento joven ya y necesita al final algo de veteranía y de estabilidad, y es lo que han buscado al final. Han buscado veteranía, se ha asegurado la continuidad de sus jugadores principales, tienen atados por varios años a Jaylen Brown, a Jason Tatum, a Marcus Smart, a Robert Williams, a Peyton Pritchard, a Aaron Nesmith. En general, la continuidad está sobre la mesa y adicionalmente han cambiado de entrenador básicamente porque Brad Stevens estaba quemado de ser entrenador y se cambió a ser general manager. Necesitaban un entrenador nuevo y apostaron por Ime Udoka, que es un entrenador novato, alguien que lleva mucho tiempo como entrenador asistente y con buena fama, pero que de momento en los 5 partidos que llevan los Celtics tampoco es que haya demostrado gran cosa a nivel de cambios radicales en el equipo. Los Celtics siguen jugando bastante parecido a como jugaba el año pasado, con problemas de individualismo de Tatum y de Jaylen Brown, con problemas de actitud en ocasiones. Habrá que ver si consiguen cambiar el curso a lo largo de la temporada. Lleva muy poco tiempo el entrenador en el equipo como para empezar a criticarlo, pero de momento no está haciendo gran cosa. Y ahora mismo, por eso, para mí, la valoración de los Celtics es de 4 sobre 5, podría ser incluso el 3,5 sobre 5. Para mí no tuvieron una agencia libre buena, pero me gusta la extensión de Robert Williams, la de Marcus Smart es pasable, la de Josh Richardson es útil y versátil a nivel de generar intercambios. El hecho de que hayan conseguido librarse Kemba Walker sin tener que sacrificar tantísimo es positivo, y en general el equipo ha mejorado, sobre todo con la llegada de Dennis Schroeder. Al final ahora es una cuestión de química, de conseguir hacer las cosas más coherentes, pero el equipo ha mejorado en esta agencia libre y por eso les doy un 4 sobre 5, aunque tirando más al 3,5 que al 4,5, digamos. Y ya para finalizar ha llegado el momento de que haga mi proyección o mi predicción de cómo será esta temporada de los Boston Celtics, que en cierto modo ya me he hecho un spoiler, ¿no? Ya llevan 5 partidos y no están jugando bien, están jugando como el año pasado, hay pocas diferencias. Creo que los Celtics, si todo saliera bien, que no está empezando bien, podrían ser terceros en el este, tienen el talento para ser terceros o cuartos en el este, pero no me sorprendería que Boston acabe sexto o séptimo. No me los imagino en la zona baja de play-in, tienen demasiado talento como para eso. Me los imagino eso, en el play-in, en el peor de los casos, y muy probablemente ganando en el play-in y manteniéndose en playoffs, pero no parece que el equipo, si bien ha mejorado a nivel de talento, no parece que el equipo realmente haya mejorado a nivel de impacto en el campo y de coherencia y de funcionar como equipo, ¿no? Quedan muchos partidos, las cosas pueden mejorar, pero al final hay un problema, y es que los Celtics van a llevarlos hasta donde los lleven Jason Tatum y Jaylen Brown, que son muy buenos, pero que juegan solos de momento. No consiguen que ese dúo se combine, al final es ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. De hecho, Jaylen Brown muchas veces se desvincula y acaba en la esquina esperando para tirar de 3 y nada más, cuando debería ser un jugador muy agresivo y cuando lo es tiene un impacto muy positivo, mientras Tatum se tira sus tiros complicados, innecesarios en ocasiones. Tiene mucho que trabajar con estos dos jugadores que tienen un talento enorme, pero que no se compenetran en absoluto y deberían hacerlo. Para mí eso, los Celtics aún hay posibilidades de que lleguen a ser terceros o cuartos, pero los veo más entre la quinta y la séptima posición, luchando por salvarse de entrar en el play-in o acabando en el play-in y luego pues luchando por entrar en playoffs y probablemente entrando en playoffs para caer probablemente en primera ronda, máximo segunda ronda en playoffs en este año. Y bueno, esta ha sido mi previa, ya no tan previa, de los Boston Celtics y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.